Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. Por fin es viernes, pero ¿a qué costo? Como el meme. Mi cabello está medio raro. Ha sido una semana súper intensa, pero ya por fin es viernes. Y el plan de hoy es, de hecho déjenme ver, ir a Palacio Polanco porque Chanel puso una pop-up store que se llama Chanel Factory No. 5, que es en celebración de los 100 años de la icónica fragancia número 5 de Chanel. Entonces, ese es el plan, porque ya saben cómo me pasa siempre con esas cosas. Digo que voy a ir a una galería, o una exposición, o una pop-up store, y llego y ya no hay nada. Espero que siga la de Chanel ahí, si no, de cualquier manera también voy a ir a comprar unas cosillas, entonces, pues, ahí voy a estar. Bueno, les digo que es en celebración del 100 aniversario de la icónica fragancia Chanel número 5. Bueno, es un icono popular la fragancia, de hecho de ahí salió la frase de Marilyn Monroe, que le preguntan que qué usa para dormir y dice nada, solo unas cuantas gotas de Chanel número 5. Y pues espero encontrar, primero encontrar la pop-up store, número 1, y número 2 encontrar la... ¿qué? Encontrar algo, porque sé que ya tiene unos días abierta y no sé si vaya a encontrar algo que estoy buscando. Es hora de confesar que no sé qué ponerme. ¿Y por qué tengo rojo aquí? Ay. Es que me quiero vestir bien, pero no quiero ir como tan... O sea, porque tengo ganas de vestirme bien. Porque es algo que creo que está pasando con muchas personas después de la cuarentena y de la pandemia, que es que nos queremos vestir, o sea, no elegante o algo así muy elaborado, pero pues sí, no pants. Entonces no sé qué ponerme y no sé si va a llover, si no va a llover, si va a ser frío, así que tengo que meditar la situación. Listo, la verdad es que voy super X. Este pantalón negro, estos sneakers que ya han visto y esta playera Comme des Garçons con este, ¿cómo se llama? Collar de Taneke. Hice un unboxing, creo que fue Navidad, y llevo, mejor así, y esta chamarra que tengo desde hace muchísimo tiempo, de la marca G-Star Rock, es una marca, ay, se me fue su nombre, de holandesa. Y pues nada más, como en caso de que haga mucho frío, siento que es un corte muy clásico y muy cool, que de hecho está de regreso con la colección de Q-Bellez, no sé cómo se pronuncie, y por eso ya me la estoy volviendo a poner. Vámonos. Fue muy difícil grabar en la boutique porque había algo de gente y aparte había varios vendedores hablándome al mismo tiempo. O sea, nada en contra de ellos, estaban haciendo su trabajo. Y la verdad es que los vendedores súper lindos, súper buena onda, explicándome la colección y todo. Tienen 17 productos limitados, todos los productos inspirados en objetos cotidianos. Por eso es que el empaque es como muy minimalista y hasta cierto punto industrial, y la boutique está inspirada en una fábrica. Todo huele a Chanel número 5 y a Chanel número 5 Lo. Está muy padre, está muy bonito, tienen que venir. Hay productos que ya se les están agotando, pero hay algunos que van a hacer restock, otros no. Entonces si quieren pueden venir a Palacio Polanco hasta el 5 de agosto para comprar cosillas. Se logró. Ahora les enseño que compré. Ahorita les cuento todo lo de la colección y lo que compré, obviamente. Y porque ahorita voy a comprar más cosillas. Hey, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy, y bueno, ya es otro día, porque ayer ya llegué super noche y muy cansado y demacrado para hacer este unboxing. Entonces, ahorita voy a proceder a hacerles el unboxing de lo que compré en la pop-up store de Factory 5 Collection de Chanel. Voy a empezar con esto porque ya está abierto. Mucha gente se está quejando, no quejándose, pero critica mucho este tipo de envoltura porque es literal un papel X y pues estás comprando en Chanel, entonces pues no tendría por qué ser papel X. Pero es todo acerca de la inspiración de la pop-up store. Está inspirado en una fábrica, entonces también la envoltura es muy minimalista. Cada boutique, cada pop-up store en el mundo, no sé si pueden ver aquí,
tiene su propia etiqueta. Vienen de varios colores. Esta dice Factory Chanel México. Y así con cada pop-up store al que vayan en el mundo. Que de hecho, la pop-up store de Ciudad de México va a estar abierta hasta el 5 de agosto. Dentro del Palacio de Hierro Polanco en la planta baja. Y en Monterrey abre el 15 de julio. Nada más que ahí sí no sé hasta cuándo va a estar abierta. Y bueno, esta cosa es para mi mamá. De hecho ella ya lo abrió. Por eso voy a empezar con este. Y estoy tratando de cuidarla. Ay, bueno, es una estampa X. Es que estaba tratando de cuidar la estampa para precisamente el video. Porque pues ella ya lo abrió. Pero le dije, cuídalo porque tengo que hacer un unboxing en el video. Y esto es de ella. Es una cosita mini para perfume. Obviamente la Chanel número 5. Pero es la versión Lo. Porque personalmente a mí no me gusta la Chanel número 5. O sea, la original, porque siento que huele mucho viejita. Es que contexto, mi abuelita usaba Chanel número 5. Entonces siento que ese olor es muy de viejita. Y bueno, por eso a mí no me gusta. Y a mi mamá tampoco le gusta la original por lo mismo. Pero la Lo es algo más fresca, es algo más juvenil. Y pues sí, no tan de viejita. Bueno, le pregunté si le gustaba la versión Lo y me dijo que sí. Entonces pues le traje. De hecho, esta es como en forma de labial. Pero adentro tiene una de estas. Y estas también estos refill también los compras aparte. Y bueno, a mi mamá le gusta por obvias razones. Porque pues le recuerda a mi abuelita y así. Entonces está súper padre. Y no está tan caro. El precio de esto la verdad es que no está nada caro. Esta botella costó, creo que 1010 pesos o algo así. Y los 3 rellenos costaron 1400. Entonces la verdad es que no está nada caro. Y bueno, esto es de mi mamá. Obviamente no voy, o sea, me gustaría abrirlo para enseñarles cómo es. Pero yo creo que voy a buscar el video de un influencer o algo así. Porque no quiero abrirlo yo porque pues es de mi mamá. O sea, ella ya abrió como la cajita, vio que era. Pero pues yo no voy a abrirle sus cosas. Entonces, número 2. Viene en este empaque medio extraño. Miren, esta es otra de las etiquetas. Dice Factory 5 México. Sí. Y este sí es, bueno, es relativamente mío, pero también mi mamá va a salir ganando de esto. Y este es un cono que se llama Mystery Box o Mystery Cone. Que, miren, ay, ya me habían dado eso. Bueno, déjenme sacarlo de la caja. Y si no se saben la historia de la número 5 de Chanel, básicamente Coco Chanel quería hacer una fragancia que representara como la feminidad. Es que en inglés es femininity, o sea, tiene dos ni. Bueno, la feminidad y la elegancia y cosas así. Y le presentaron 5 botellas de perfume. Y entonces ella las iba probando y le gustó la número 5. Entonces pues dijo, esa va a ser la número 5. Y cuando le preguntaron el nombre dijo la número 5 porque fue la 5ª botella. Así de simple, así de sencillo. Y es una de las fragancias más icónicas de la historia. Y creo que ya les había mencionado acerca de lo que sucedió con Marilyn Monroe. Que le preguntaron que qué usaba para dormir. Y ella dijo solamente unas gotas de Chanel número 5 y una sonrisa. Entonces, bueno, eso también catapultó un poco la fama de la Chanel número 5. Y esta pop-up store es en celebración de los 100 años. No sé cómo se abre esto. Es un cono Mystery Box, pero en realidad yo sí sé que trae. Que se los voy a enseñar. Creo que se ve por aquí. Tienen cosas muy interesantes, pero la verdad, obviamente todo está inspirado en la número 5. Entonces yo no... Ay, qué rico huele. Entonces, o sea, no es como que yo quiera estar oliendo a número 5, porque al final de cuentas, sí, o sea, aunque la Lo es más fresca, al final de cuentas sí es... Pues sí está targeteado para señoras, ¿no? Bueno, mujeres. Miren, trae este cuadrito que es una toalla que está... Es una toalla facial que está como hecha al vacío, que la tienes que mojar para que se expanda. Entonces ahorita voy a expandirla y se las voy a enseñar, porque ni siquiera puedo abrirlo, porque está tan al vacío que ni siquiera puedo abrirlo. Trae una lima para uñas, que por eso digo que mi mamá va a seguir ganando. Lima para uñas que es de cerámica, si no mal recuerdo. Sí, y o sea, súper minimalista, nada más con el logo de...
Nada más con el logo de Chanel aquí y esta fundita. Y trae es una crema para manos que huele riquísimo. Les digo, es que como esta es la versión de la Lo, por eso a mí me gusta, porque la Chanel número 5 sí se me hace muy, muy, muy de viejita. Perdón. Pero la Lo se me hace más fresca y la Lo me encanta. De hecho, no me molestaría quedarme con esta. No sé cómo se abra. Bueno, es que viene esto, no sé. No sé, la verdad nunca había tenido una. La verdad nunca había tenido una de estas cosas. Pero creo que ya, ya. Espero que sí sea así. Y bueno, es una crema para manos de la Chanel número 5, la versión Lo, que huele riquísimo. De hecho, tal vez, no sé, tal vez me la quede, porque sí huele muy, muy, muy rico. Y la bolsita esta pues de la cremita. O sea, no es de gran cosa, pero en precio siento que está muy bien, porque tan solo esta cremita vale creo que 1,200 pesos. Entonces el cono, o sea, ya con la crema, la lima y la toalla te salen 1,400. Entonces creo que es una buena idea comprarla. Déjenme, voy a expandir esto y se los voy a enseñar. Denme 2 segundos. Nada más topen el tamaño que tiene la esta al vacío y ahorita lo voy a mojar para que se expanda. Listo, ya llegué. Miren, ahora ya está el tamaño de mi cara. Y es esta tela facial que hice número 5 Chanel Paris. Ay, es que está mojadita. Bueno, húmeda, entonces de una vez la estrenamos. Entonces eso sería todo lo que compré. Pero te regalan varias cosas que ahorita voy a ver con ustedes. La primera es este libro que habla acerca de... Bueno, no habla. Tiene... Pues sí habla. Trae aquí todos los productos de la colección como libro de ilustración. Trae todos y... Bueno, no lo he visto, pero es lo que me dijeron. Y también como un poco de la inspiración de la colección, etcétera, etcétera. Y aquí atrás trae todo el catálogo. Muchas de estas cosas son... Bueno, yo diría que son reutilizables. O sea, sí los puedes usar para otros fines. Entonces está súper cool que no todo sea basura. Aparte pues es una edición conmemorativa de los 100 años de la número 5. Entonces está súper cool. Y bueno, es este librito. También me regalaron... Tienen pósteres que ahorita les voy a enseñar. Pero me regalaron la versión mini de cada póster. Que son pues estas tarjetitas. Digo, la verdad es que no... Pues no sé cómo para qué las usaría. Pero son diferentes tarjetitas de colores con diferentes productos de la colección. Esto te lo regalan, o sea, esto no lo compras, esto te lo regalan con cualquier compra que hagas. Obviamente si tienen, porque de unos ya se les habían agotado. Entonces si quieren uno de estos, tienen que correr a su... Iba a decir a su boutique Chanel más cercana, pero no. Si están en México, tienen que correr a Palacio Polanco antes del 5 de agosto. Y si están en Monterrey, tienen que ir a Palacio Monterrey desde el 15 de julio. Miren, son estos pósters como coleccionables. Lo pedí azul porque me gusta el azul. Y es esto. Que les digo, la verdad, no es como la gran cosa, pero sé que son conmemorativos de la colección. Entonces, pues están cool. He visto gente que dice que los va a enmarcar o cosas así. Yo no sé si haría eso con un póster de un producto de Chanel o de cualquier producto en general. Pero pues está cool tenerlos para la conmemoración. Y este es el rojo, que también se me hizo súper cool. Que les digo que es como la cosa, se me hace como de aceite de carros. Y dice Chanel. Y aquí Factory 5 Collection. Ah, sí, ya me acordé. Porque había visto que cada uno estaba como adaptado, bueno, tropicalizado, es la palabra correcta en marketing. Y dice pop-up del 5 de julio al 1 de agosto 2021, el Palacio de Hierro Polanco, planta baja, Avenida Molière, bla bla, Polanco, Ciudad de México. Esto es lo que dice aquí. Y cada póster, así como cada etiquetita, están pues adaptados o tropicalizados a la región. Entonces los de Monterrey aquí van a tener la dirección de Monterrey, los de Atlanta tienen la dirección de Atlanta, los de París tienen la de París, etcétera. Suficiente. Bueno, lo que se me hizo súper cool, la verdad, son estas velas para pastel. Son velas de cumpleaños, pues sí, para un pastelillo.
que no las he abierto y no las voy a abrir porque no tengo cumpleaños pronto. Entonces son 10 velas. Entonces pues estas sí las voy a guardar para, yo creo que para mi cumpleaños o algo así, porque huelen a la número 5. Y pues están súper cool. Estas también te las regalan. De hecho originalmente, ay, yo tengo mucha basura aquí. De hecho originalmente yo iba por una botella que les voy a poner aquí foto, pero me dijeron no, esa se agotó desde el primer día y esa ya no nos va a llegar. Puedes intentar en e-commerce, pero no te prometemos nada. Entonces, ¿dónde está mi teléfono? Sí voy a intentar en e-commerce a ver si, pues si puedo encontrar la botella, porque es una botella de cristal y tiene alrededor como una protección de silicón que dice Chanel número 5. Es el mismo diseño de esto, pero en la botella. Bueno, si me llega, se los pondré aquí, ya saben, y si no me llega, pues no les pondré nada y ya sabrán que no me llegó. Para que no estés cargando como con esta cosa así en la tienda, sí te dan una bolsa de Chanel Beauty, que las bolsas de Chanel Beauty son blancas. Ya saben que las de Chanel Beauty son blancas y las negras son las de Chanel, o sea, ready to wear, bolsas, etc. Si alguien quiere presumirles de que ay, compré Chanel y la bolsa es blanca así, saben que es Beauty. Entonces, digo no, o sea, no criticando a nadie ni nada, pero pues es Beauty y no es ready to wear, no son bolsas, no son lentes. A menos que sea la boutique de Rocambole en París, que es la boutique original de Chanel. Esa sí es blanca y trae aquí su flor, que no recuerdo qué flor es. Pero bueno, eso ya es otro tema que luego discutiremos. Se me hizo un poco difícil grabar en la pop-up store porque tenía, digo, la vendedora era súper amable y me dijo que si quieres ahorita le digo a mis compañeros que se salgan para que puedas grabar. Yo de no, ¿cómo crees? O sea, ustedes están haciendo su trabajo, o sea, ni el caso. Pero sí, o sea, fue muy amable y hasta me prendió la cosita que daba vueltas, que ya la vieron, porque cuando llegué estaba apagada, pero como vio que estaba grabando como que la prendieron. Entonces la verdad muy amables, así que si ven este video muchas gracias por atenderme. Y... pero se me hizo un poco difícil porque pues la vendedora me estaba hablando de la colección, del pop-up store, entonces no quería como interrumpirla y pues sí. Pero se agradece obviamente que me haya explicado todo el concepto y bla bla bla. Entonces hasta aquí voy a dejar este video, espero les haya gustado. Si les gustó denle thumbs up y si no, pues también denle thumbs down, no importa. Si quieren algo de la colección, les voy a dejar... Creo que hay un link para ver los productos de la colección y si lo hay se los voy a dejar aquí abajo como siempre. Recuerden las fechas: Polanco hasta 5 de agosto y Monterrey abre 15 de julio. Supongo que va a estar como por un mes. Si les gusta este tipo de contenido de moda, un poco moda de lujo y cosas así, están invitados e invitadas a darle clic a suscribirse por ahí y activar la campanita para que les llegue notificación cada que subo un video, que es cada sábado 6 de la tarde. Entonces nos vemos el siguiente sábado a las 6 de la tarde. Que tengan excelente día. También les dejo link a mi Instagram, TikTok y blog aquí abajito en la caja de descripción para que vayan a seguirme y a ver, para que pasen el chisme. Y pues sí, entonces nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien, soy Isaac, bye.